Para crear una pregunta debemos colocar el verbo auxiliar primero, luego el pronombre, seguido de lo que sería el verbo en su versión infinitiva o normal y el resto de la oración. Por ejemplo, Did she play football? ¿Jugó ella al fútbol? Podemos responder esto con un sí más el pronombre y el verbo auxiliar en su forma estándar o positiva. Por ejemplo, yes, she did. O también podremos responderle con un no más el pronombre más lo que sería el verbo auxiliar en su forma negativa, did negativo, ¿ok? Por ejemplo, no, she didn't not o didn't. En el caso de la oración afirmativa ponemos primero el pronombre, luego ponemos el verbo en su forma pasada y el resto de la oración si es necesaria. Por ejemplo, she played football. Fíjense que utilicé el sufijo ed al final porque es un verbo regular. Después tenemos el pronombre más lo que sería el verbo auxiliar en su forma negativa y el verbo en infinitivo más el resto de la oración. Esto, digamos, el verbo auxiliar anula la necesidad de poner el verbo en su forma estándar. She didn't play tennis. Ella no jugó al tenis. En el caso de preguntas un poquito más complejas, ponemos la WH, después el verbo auxiliar, el pronombre y la versión, el verbo en la parte infinitiva. Por ejemplo, what did she play? What did she play? ¿A qué juega ella? Y para responderlo podemos utilizar tranquilamente una oración positiva como por ejemplo she played football. Bien, espero que les haya gustado, chicos. Después veremos los verbos irregulares.